Ya, gracias a ti. Ahora estoy grabando, perfecto. Bueno, la P1 entonces le estaba diciendo que era un acuífero de alta conductividad, confinado, 20 metros de potencia, que es lo mismo que el espesor, y coeficiente de almacenamiento 10 a la menos 4. El acuífero no posee recarga natural y no existen otras entradas o salidas del sistema, aparte de la extracción que se le está haciendo. Vamos a considerar que el acuífero tiene una geometría de paralelepípedo, de caja de zapatos, ¿cierto? Cuya base tiene 15 por 3 kilómetros. Y durante estos 10 años que se estuvo extrayendo, hubo un descenso del nivel piezométrico, no del nivel freático, porque ojo con eso, desciende el nivel piezométrico, 10 metros desciende durante esos 10 años. Y entonces con esa información nos piden calcular el caudal promedio extraído y comparar qué hubiese pasado si es que en vez de tomar este coeficiente de almacenamiento específico, y a la menos 4 hubiésemos tomado un coeficiente de almacenamiento específico de 10 a la menos 5. Aquí me faltó la unidad, pero el coeficiente de almacenamiento específico tiene unidad de 1 sobre longitud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que nosotros lo que estamos viendo ahora es que tenemos cierta masa de agua que va a estar saliendo, ¿cierto? Vamos a dejar esto un poquito más pequeñito. Y esto lo podemos notar siempre que tengamos densidad constante. Podemos notarlo simplemente como ρ por la derivada del volumen, ¿cierto? Y esto, según lo que se vio en clase, en cátedra, lo podemos también anotar como ρ por SS por dH de T. Y esto sería el descenso o sea, la cantidad de agua por cada metro de columna cada metro de carga que se pierde o se gana en una columna de agua. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por el área y por la potencia, ¿cierto? Entonces, esto sería lo que vieron recién en clase, ¿cierto? Este de aquí el coeficiente de almacenamiento específico, que es súper importante, que va a estar caracterizando las propiedades de compresibilidad del agua y de compresibilidad de la matriz porosa, y gracias a este coeficiente es que nosotros podemos extraer agua del acuífero confinado manteniendo el nivel freático. Porque si no, no habría de dónde sacar agua, ¿cierto? Entonces este va a ser el coeficiente de almacenamiento. Y sus unidades son 1 sobre longitud. Bueno, y el SS, como ya deben haber visto, ¿cierto? Agrupa las propiedades de la matriz porosa y las propiedades de la compresibilidad del agua. Así que esa es la forma en que lo vieron en clase, si es que no se acuerdan. Así se define el coeficiente de almacenamiento específico. Entonces, una vez que ya podemos plantear esto, es súper sencillo seguir. Entonces, primero, como desciende la carga, pero no el nivel freático, existe un volumen que se libera por descompresión del agua y de la matriz porosa. Entonces, a pesar de que no varía el nivel freático, se está extrayendo agua. Y con eso podemos entender por qué, gracias al almacenamiento específico, podemos extraer agua sin cambiar el nivel freático, ¿cierto? Es un acuífero confinado. Entonces, si nosotros sencillamente ahora queda solo la matemática
Y ahora vamos a integrar los términos. Entonces, como teníamos el dB a dt, perdón, dB a dt, vamos a cancelar las densidades que salían a cada lado. Voy a dejar harto espacio aquí, S. El área no las dan, ¿cierto? El área es 15 por 5, si no me recuerdo. 15 por 3, 15 por 3, perdón. 15 por 3, y esto están en kilómetros, así que esto va a quedar día a las 6 metros, ¿cierto? El espesor nos lo dan también, la potencia, ¿cierto? Que era 20 metros. El SS lo conocemos, que es día a la menos 4, 1 sobre metro. El DHDT tendría unidades de metro segundo y el DBT unidades de metro cúbico sobre segundo. Entonces, si nosotros integramos en el tiempo, nos aparecerían estos diferenciales. Y recuerden que vamos a estar extrayendo durante 10 años. Entonces vamos a decir que desde 0 hasta 10 años. Y con eso vamos a poder encontrar el volumen. Y una vez que encontramos el volumen, vamos a poder sencillamente calcular el caudal promedio. Entonces aquí la integración es súper fácil. El dB/dt nos va a quedar el volumen final menos el volumen inicial. Va a ser igual al SS por el área por B por la diferencia de niveles. Y con eso estamos listos. Ahora nos falta reemplazar, ¿cierto? Voy a anotarles lo que me dio a mí. Entonces, para el caso en que tenemos un SS, coeficiente de almacenamiento específico, de día a la menos 4 en 1 sobre metros, se obtiene un BF menos B0, que lo voy a llamar delta volumen, de 900. Uy, qué feo ese 900. 900 por día a las 3 metros cúbicos. Si se fijan, cuando tenemos el SS de día a la menos 5, el delta volumen, fíjense, como el SS está multiplicando y ahora vale 10 veces menos, ¿cierto? 10 veces el SS, 10 veces menos que el SS anterior, entonces en vez de ser 900, sencillamente pasa a ser 90 por día a la 3 metros cúbicos. Ahora hay que tener Oye, el delta H son 10, ¿cierto? delta H, creo Sí. que 10, sí, son 10, son 10. Ya. Sí, creo que lo dije, me confundí en algún momento con el espesor, pero este son 10 por si acaso. Y porque el espesor son 20, así que delta H son 10. Y entonces, bueno, obviamente lo que vamos a poder calcular con esto es el caudal promedio, ¿cierto? No podemos saber cómo era el caudal en cada momento, no podemos tener una función de caudal sobre el tiempo, pero sí podemos tener cuánto fue el caudal promedio si que hubiese sido, o sea, el caudal promedio, y podríamos decir que es equivalente a que se hubiese estado sacando ese caudal en forma continua durante todo este lapso de tiempo. Entonces aquí es súper fácil, vamos a tener 900 por día a la 3 para el B1, este es B1, este es B2, 900 por día a la 3 sobre 10 años en segundos, según lo que calculé, son 3,15 por día a la 8. Eso me da 2,85 litros segundo. Y por otra parte,
el caudal promedio 2 nos va a dar obviamente 10 veces menos porque teníamos un delta B 10 veces más chico, así que y entonces con eso calculamos. Yo lo que quiero que les quede claro es que podemos sacar agua de un acuífero, si es que está confinado, podemos sacarla sin que varíe el nivel freático, incluso cuando no hay recarga. El sistema que nosotros estamos, con el que estamos trabajando, nos lo podemos imaginar así, por ejemplo. Una caja, ¿cierto? Y tiene una dimensión de espesor acá. Y tiene un nivel freático. Pucha, me puse encima de lo que anoté, lo siento. Y yo le estoy diciendo que esto es lo que, la idea de la pregunta es que se entendiera que yo puedo sacar caudal de aquí y que este nivel se va a mantener estable. El nivel freático. Obviamente, al sacar agua, vamos a tener una diferencia de nivel presiométrico o una diferencia de carga hidráulica. Otra observación es que vean lo sensible que es el acuífero confinado al coeficiente de almacenamiento específico. En este caso, podemos ver que es totalmente lineal la relación. Entonces, si hay, por ejemplo, una diferencia de un 20% en el coeficiente de almacenamiento específico, podemos considerar que vamos a tener cantidad de agua almacenada en forma de compresión, ¿cierto? Porque vamos a tener agua comprimida, la compresión va a estar dada por ese SS, por ese coeficiente de almacenamiento, y que esa cantidad de agua conservada en forma de compresión, vamos a ver que varía de la misma forma en la que varía el coeficiente de almacenamiento. El coeficiente de almacenamiento, por lo general, es súper difícil de calcular, porque lo único que se tiene para calcularlo en forma razonable, digamos, son las pruebas de bombeo. Y las pruebas de bombeo no son lo suficientemente sensibles ni directas para calcular el coeficiente de almacenamiento, así que por lo tanto no es raro que tengamos una incertidumbre súper grande acerca del coeficiente de almacenamiento que tiene un acuífero. Además, con eso podríamos agregarle todo el tema de que los acuíferos en realidad no son totalmente homogéneos, no siempre van a ser isotrópicos, vamos a poder considerar que en realidad van a ser un conjunto de distintas unidades geológicas, más que una gran unidad geológica con propiedades que se mantienen a lo largo de todo el espacio. Así que el SS en verdad es un objeto bien complejo, pero a pesar de ello es importante para poder estimar la disponibilidad de recursos. Así que con eso terminamos la P1, no sé si alguien tiene alguna duda, o no se cachó alguna parte. Antes de pasar a la... Voy a hacer la P3 y después la P2. Me queda una duda, Sí, dime. Bruno. ¿Cuál fue la expresión inicial que ocupaste? ¿Cómo? Es que me perdí un No. poco. La ¿Qué cosa expresión inicial? inicial, Ah, ya. claro, la fórmula para poder llegar al... Aquí. Esta parte de aquí es cuánto varía, se relaciona qué pasa con el caudal con variaciones de la carga, que en este caso va a ser solo carga pisométrica porque se mantiene la altura de aguas, y el resto acá se multiplica por el volumen en el que está afectando esta variación de carga. ¿Cierto? El DHDT trae la información de cuánto varía la carga, el ρ se cancela, ¿cierto? Y el SS me dice, es la proporción entonces entre variación de carga y volumen que me entrega el acuífero por el tema de la compresión y la compresión de la matriz porosa y la compresión del agua, ¿cierto? No sé si eso era lo que no había cachado. ¿Me puedes confirmar, por Claro, favor? sí, sí. Es que no sé la primera ecuación. Pero al fin y al cabo es un balance volumétrico, ¿no? O Sí, sí, de masa. exactamente, sí. Ya, ok. Sí, el único Gracias. detalle es cierto el que sale que aquí la masa está conservada en forma de compresión. Entonces, eso nada más, que hay que tener ojo y por eso aparece el coeficiente de almacenamiento y no es como, si es que no fuera un acuífero confinado, yo estaría, casi todo el volumen que saco sería traducido en descenso a nivel freático. Igual los acuíferos libres tienen un poquito de compresión, así que no es todo lo que salga va a estar
perfectamente asociado a un descenso de nivel, pero por lo general la gran mayoría del descenso se da en los acuíferos libres, la gran mayoría del caudal se presenta como descenso del nivel freático. Bueno, ¿alguna otra pregunta o pasamos a la P2? P3, perdón, P3. Ya, vamos a la P3 entonces. Esta es parecida a las que hicimos en la clase pasada, y el profe ha visto algunos de estos ejemplos en clases también, así que más o menos deben estar familiarizados con el diagrama que vamos a estar ocupando. Pero considera un acuífero libre, el cual posee un pozo de extracción, estamos en régimen permanente, y tenemos una tasa de recarga constante. Esta tasa de recarga es como, por ejemplo, podría ser como las precipitaciones, qué sé yo, suponiendo que, o la tasa que llega, la tasa de infiltración que llega por alguna precipitación que está teóricamente ocurriendo por siempre, ¿cierto? Porque estamos en régimen permanente. Y con esto nos piden calcular el clásico nivel, la clásica forma que va a tener el nivel freático que se desarrolla. Entonces esto que tenemos aquí se supone que representa la pregunta. Vamos a tener una zona donde vamos a llamar el radio de influencia, que es donde va a existir este descenso, ¿cierto? Y vamos a tener un nivel freático antes de que se empezara a ocurrir la extracción, y fuera del nivel del radio de influencia vamos a tener que se recupera ese nivel freático, y obviamente dentro del radio de influencia vamos a tener algo distinto. También vamos a conocer el nivel en el agua, el nivel freático en el pozo, y vamos a definirnos una función HDR que va a dar cuenta de cuánto es el nivel freático a medida que nos vamos alejando del radio. Aquí no alcancé de nuevo la foto me comió la parte de abajo, pero tenemos el radio del pozo, ¿cierto? R sub W. Vamos a tener algún R arbitrario porque vamos a estar trabajando en coordenadas cilíndricas. Este es un problema tridimensional, por si acaso, que es simétrico en torno al eje. Entonces vamos a estar removiendo caudal en torno a un cilindro, ¿cierto? O sea, generar un cilindro, este radio de influencia forma un cilindro en donde vamos a tener la influencia de la extracción. Y por último, vamos a tener algún R grande que nos va a marcar el radio de influencia que va a tener el pozo. Y entonces si nos vamos acá, entonces esta es la P3. Y entonces, primero que nada, anotemos cómo va a ser el caudal. Entonces, si tenemos un monito bien, hacemos un monito bien a la rápida, vamos a tener algo así. Y después esto sigue plano. Vamos a tener R, vamos a tener RW, que es el del pozo, vamos a tener R grande, que va a ser el radio de influencia, vamos a medir el datum desde el fondo del pozo, así que vamos a tener un HW, y un H en función de R, y un H mayúscula. Entonces primero notemos qué pasa con el caudal, ¿cierto? Tenemos un caudal aquí, que está saliendo, que le vamos a poner siempre, le vamos a llamar QE, y además vamos a tener un ingreso de agua por infiltración, digamos, puede ser quizás por alguna otra forma, pero digamos que es por infiltración, que va a ser N. Entonces veamos cómo va a ser el caudal. El caudal va, según un radio, va a ser, imagínense el cilindro, ¿cierto? Y al centro del cilindro yo estoy sacando agua. Entonces el caudal que entra va a ser lo que entra por el manto del cilindro, más lo que entra de recarga dentro del volumen de control. ¿Ya? Este N se extiende hasta el infinito, pero vamos a darnos un volumen de control por aquí, y entonces el volumen que ingresa por N va a estar acotado al área que tenga este cilindro, ¿cierto? Entonces el caudal, no sé si se entendió eso, por favor me preguntan si lo enredé demasiado. Entonces el caudal va a ser 2πr por H por V, y esto es... Me quedó una duda. Sí, dime. Que en el fondo el N... no, dale, después te hago la pregunta. Bueno, ok.
Entonces esto va a ser, estamos viendo el caudal, ¿cierto? Entonces vamos a tener un caudal que entra por el manto del cilindro, entonces va a ser 2πr por h, ¿cierto? Eso es el manto. Ojo que el h va cambiando, h es una función de r, h es h de r, este h de aquí, ¿cierto? Y la velocidad, ¿cierto? La velocidad por la que entra el flujo. Y vamos a tener por otro lado el término de la recarga, y vamos a considerar que no hay recarga aquí donde está el pozo, ¿por qué no? Nomás digamos como hipótesis. Y entonces va a estar dado por el área de este cilindro, el área superior, el área de la tapa, menos el área que va a estar ocupando el pozo. Y eso va a estar dado por πr cuadrado, pero nos va a quedar la resta de los radios al cuadrado. Y esto todo se va a ponderar el área por el n de recarga. Así que ya tenemos, ¿verdad?, planteado el modelo. Y ahora tenemos que empezar con alguna hipótesis. Entonces, hipótesis, digamos que estamos en flujo laminar, que estamos en régimen permanente, eso viene anunciado, y supongamos que se cumple la hipótesis de Dupuit. Entonces, cuando se cumplen esas cosas, lo voy a anotar. Podemos anotar que la velocidad va a ser igual a menos K, lo anoté mal. Ahí sí, menos K por el gradiente de las cargas. En este caso, dos observaciones. Para estos problemas, como nosotros ya conocemos el sentido del caudal, nos vamos a poder meter al bolsillo el signo menos, teniendo siempre ojo que el caudal tiene que ser positivo y que la masa se conserva, todo eso. Así que, por sencillez nomás, podemos meternos al bolsillo los signos menos, y entonces la velocidad la vamos a anotar como la conductividad, ¿cierto?, por dH a dr. ¿Cierto? Como tenemos simetría axial, el único componente del gradiente de cargas que nos interesa es el componente que va por el radio. ¿Cierto? Entonces, necesitamos ambos, la ley de Darcy para escribir esta parte de aquí, y la hipótesis de Dupuit para escribir esta parte de aquí. No sé si lo tienen claro, si no se lo explico. Entonces, como podemos, simplemente vamos a reemplazar la velocidad que tenemos aquí arriba, ¿cierto?, con el término que nos describe la velocidad considerando la hipótesis. Entonces vamos a tener que Q, como función de R, va a ser 2πr h k dh de R, más pi r cuadrado menos rw al cuadrado por n. Otra cosa es que como nosotros estamos en régimen permanente, todo lo que entra en nuestro volumen de control tiene que ser lo que sale por el pozo, ¿cierto? Si es que no fuese lo mismo, se formaría acumulación, y por lo tanto el nivel no estaría en régimen permanente y estaría variando en función del tiempo. Así que el QR lo podemos igualar al QW, que es el caudal de extracción, ¿cierto?, que este es constante en el tiempo. Entonces podemos hacer el truco de, bueno, les voy a mostrar. dh cuadrado de R es 2h por dh a dr, que es muy parecido a lo que tenemos acá, ¿cierto? O sea, aquí lo podemos formar este término. Así que vamos a anotarlo así, porque así es más fácil la integración, sencillamente. Entonces, vamos a decir que Q de R es igual a, el 2 se muere por este 2 de acá, y nos queda pi r k de h cuadrado a dr. Este es un truco que se ocupa varias veces, así que ojo con este. Ojo. Más puede que les sirva en algún futuro.
más, entonces lo que ya teníamos, R cuadrado, RW por N. Ojo que aquí los R están al cuadrado y no están, o sea, el cuadrado está dentro y no está afuera, ¿ya? No se vayan a equivocar en algo así. Y bueno, ahora solo nos queda pasar las cosas que dependan de R por un lado, las cosas que dependan de H para el otro lado, e integrar. Entonces, este ya no es QR, ¿cierto? Este es QW. Y pasemos todo lo que dependa de R para la izquierda. Entonces, QW. Entonces pasamos este término acá. Menos pi R cuadrado menos RW al cuadrado. Por N. Vamos a pasar el R dividiendo. Y el DR multiplicando. Este DR de aquí. Y nos va a quedar pi k de h cuadrado. Y con eso listo, tenemos que integrar nomás. Y es súper sencillo. Entonces, si integramos, vamos a tener desde RW hasta algún R arbitrario, ¿cierto? QW sobre R menos, aquí voy a separar este término porque me queda más fácil de integrar nomás. Entonces a veces pi Rn se cancela el cuadrado, este cuadrado se cancela con el R que hay abajo, más, hay un signo menos, así que cambia de signo ese menos, RW cuadrado, N, pi. Y ahí no sé qué, porque tengo dos Ns, pero uno de ellos es un pi. Aquí. Entonces aquí tenía pi R cuadrado sobre Rn, B negativo, más pi R cuadrado N, R cuadrado W, este no se nota muy, R cuadrado W. R W cuadrado. Va a ser igual a la integral por el otro lado de pi k de h cuadrado. Y ahora sencillamente integrar. Entonces, bueno, vayamos término por término. El primer término nos va a salir el QW para afuera y nos va a aparecer un logaritmo natural, ¿cierto? Porque es 1 sobre R. El logaritmo va a ser de logaritmo de R menos logaritmo de RW, así que ocupando las propiedades del logaritmo nos va a quedar lo mismo de R sobre el logaritmo, o sea, logaritmo de R sobre RW. Aquí este nos va a dar pi n, que sale para afuera, el signo menos, y este va a ser R cuadrado medios. Se nos bota un medios, y va a ser R cuadrado menos RW cuadrado. Más, y aquí me faltó, miren, este término está incorrecto. Este término acá le falta un R, porque falta este R de acá, por si acaso. Me lo comí cuando estaba desarrollando. Y entonces aquí nos debería salir un logaritmo, ¿cierto? Debe ser RW al cuadrado, N, y logaritmo natural de R sobre RW. Y todo esto voy a seguir desarrollando este término. Quiero factorizar el logaritmo nomás. Entonces voy a dejar QW más RW cuadrado, N pi, y todo esto lo factorizamos por el logaritmo de R sobre RW, menos el otro término que es pi n medios R cuadrado menos RW cuadrado. Y creo que tengo todos los términos. Este y este. Perfecto. Y la integral para el otro lado va a ser igual a pi k por h. Estos los términos. Aquí el h no lo anoté, pero el h tiene que ir desde hw, ¿cierto? Vamos desde el radio del pozo hasta algún h arbitrario. Entonces aquí el de h cuadrado nos va a dar un hw, perdón, un h cuadrado menos h sub w al cuadrado. H cuadrado menos
H sub W al cuadrado. Entonces estamos listos para conocer la forma del pozo. Lo único que nos falta es dejarlo un poquito más bonito. Entonces yo lo voy a dejar así. Y queda QW sobre piK menos N sobre... sorry. Aquí sí. Más RW cuadrado N sobre K. Logaritmo natural de R sobre RW menos N sobre 2K de la resta de los cuadrados. R cuadrado menos RW cuadrado. Y estamos listos. Con esto encontramos la forma. Si consideramos que en el caso n igual 0, que deberían haberlo visto, en el caso se recupera el descenso para acuífero libre sin recarga. Y estamos listos. No sé si hay alguna duda al respecto. No, Bruno. Qué bueno. Vayamos entonces a la P2. Esta la tengo en PDF. Y dice así: una empresa minera ha decidido utilizar, está un poquito más conceptual, ha decidido utilizar el agua de mar sin desalar en su proceso productivo. Uno de los principales destinos del agua en una faena minera corresponde al depósito de relaves, donde se almacena material fino residual del proceso de flotación. El depósito de relaves está ubicado sobre un acuífero de agua dulce que presenta una geometría similar a la de un embalse subterráneo. Se ubica a la salida de 30 kilómetros agua abajo y a una cota mayor que gran parte del fondo del acuífero. La minera ha solicitado a su empresa evaluar en cuánto tiempo las infiltraciones desde el depósito alcanzarán la salida del acuífero, para lo cual cuenta con un software que puede resolver la ecuación clásica de flujo medio poroso, la ecuación de Darcy. Indique por qué este software, la ecuación de Darcy más la de conservación de masa, indique por qué este software podría no ser adecuado. Demuestre por qué se requiere otro software e indique al menos un origen de los cambios en la ecuación clásica de flujo medio poroso. Entonces, por supuesto, aquí el problema es que el agua de mar es más densa que el agua dulce, ¿cierto? La densidad del agua de mar está en torno a los 1025, mientras que el agua dulce está en torno a los 1000. Entonces tenemos casi un 3% más de densidad. Por lo tanto, va a haber mezcla entre fluidos de distinta densidad, y entonces se tiene que considerar este contraste que vamos a tener, ¿cierto? Tenemos que considerar que una va a ser más pesada que la otra. Además, en este caso en particular, el agua mar estaría sobre el agua dulce, por lo que probablemente se favorecería la mezcla. Y la contaminación se propagará más rápido en el acuífero, supuestamente. Matemáticamente, la ecuación clásica que se conoce para el flujo a través de un medio poroso supone que la densidad solo varía producto de la presión, debido a la compresibilidad del agua. Así que, y ese es el término de almacenamiento específico, ¿cierto?, que considera la compresibilidad del agua. Entonces, si nosotros nos vamos a desarrollar, la primera diferencia en la ecuación va a ser que cuando consideremos los contrastes de densidad, el término que describe el volumen almacenado va entonces a cambiar porque tenemos distintas densidades. Entonces, si nosotros anotamos esto de aquí, que el término del volumen almacenado, ¿cierto?, que sería la densidad por la saturación por la porosidad, la derivada de este término, aquí me quedaron un poquito raras las derivadas, pero sería la derivada con respecto a h del eta de la porosidad por SW por ρ, ¿cierto?, más por la regla de cadena la derivada del SW
con respecto a H por la densidad y la porosidad, más la derivada con respecto a la densidad de de la saturación por la porosidad. Pero en este caso, la densidad pasa a estar en función de la concentración de sal que se presenta en la solución. Entonces nosotros cuando derivamos la densidad, aquí en este caso cuando anotamos este término de acá, el de ρ de H, tenemos que acordarnos que la densidad varía con respecto a varias cosas. Entonces, la deriva con respecto a cualquier variable, este epsilon lo puse para ser enfático que puede ser cualquier variable, por lo general vamos a ocupar el tiempo, vamos a ocupar la carga, pero puede ser cualquier cosa que nosotros queramos derivar. Nos va a aparecer por la regla de la cadena la derivada parcial con respecto a sus tres parámetros. Y en este caso la densidad va a depender de la concentración de sal que vamos a tener metido en nuestro sistema. Por lo general, en la ecuación clásica no vamos a considerar variaciones de densidad por la temperatura. En este caso podemos considerar que las temperaturas van a ser más o menos similares porque vamos a tener una faena minera abierta al aire libre, así que veo complejo que haya agua a muy distinta temperatura, pero sí nos va a aparecer la derivada de la densidad con respecto a la concentración. Y es por este término de acá, que vendría a estar metido aquí, ¿cierto? Es que nos tendría que cambiar el software que vamos a estar ocupando y por eso tendríamos que actualizar ocupar algo que sí considere estos cambios de densidad según la concentración. Así que esa es la idea que hay detrás de la P2. No sé si hay alguna pregunta. Estuvo bien rapidita el auxiliar, qué bueno. Parece que no, les quiero dejar una pregunta así como para que reflexionen. Acuérdense que para el problema P1 vimos qué pasaba cuando sacábamos agua de un acuífero confinado y llegábamos a que delta B era igual a SS por área, por área, lo voy a anotar como A, por B, por el delta H. Entonces quiero que se pregunten ¿qué pasa si el SS vale 1? ¿Qué estaría representando? Solo piénsenlo. No tiene ningún sentido físico que valga 1 por si acaso. Pero ¿qué volumen se tendría y a qué se parecería? ¿Qué cosa podríamos estar drenando que podría tener un caudal parecido si que el SS vale 1? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por asistir. Está Oye, todo. ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Para que